Hoy es viernes 26 de marzo del 2021. Estamos en el webinar Quimobásicos, alternativas al R404A y R22 en refrigeración comercial. Nuestros expositores serán el licenciado Andrés Flores, que es gerente de servicio técnico de Quimobásicos, y el ingeniero Nelson Gómez, que nos acompaña desde Brasil, que es gerente técnico para Honeywell global. Este webinar es responsabilidad de Quimobásicos y de Honeywell, y lo hacemos de manera conjunta y de manera gratuita para todos ustedes. Sean bienvenidos. Cualquier pregunta que tengan, cualquier duda, detalles, nos lo pueden dejar en el chat. Les agradeceremos mucho que nos apoyen poniendo en silencio sus micrófonos para no interrumpir. Vamos a hacer cerca de 200, 300 participantes. Entonces sí puede llegar a ser un poco complicado, pero si ponemos en mute y cuando lleguemos a la sección de preguntas y respuestas, les agradecería que lo pongamos por escrito. Yo las voy a estar tomando nota y al final de la sesión, en los últimos 15 minutos, 10 minutos, vamos a ver todas las dudas y todas las preguntas que tengan. Sin más, comenzamos. Le cedo la palabra al licenciado Andrés Flores y al ingeniero Nelson Gómez. Les recuerdo que esta transmisión está simultánea en Facebook Live y en Zoom. Y para los que tienen dudas sobre la grabación de la sesión, va a estar disponible en YouTube y creo que a partir del lunes o martes se las vamos a postear en nuestras redes sociales y en nuestro blog. Bienvenidos todos de República Dominicana, de Colombia. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a toda la gente de México, de León. Y comenzamos. A Andrés y a Nelson. Bueno, pues muy buenos días, compañeros, amigos. Agradecemos bastante el que nos estén acompañando en este webinar que ya rebasamos estamos cumpliendo el medio año de estar conectando. Creo que no te oyes. ¿No me oigo? No, yo te escucho. Sí, Yo te escucho. me marca a mí que sí estoy Sí, te escucho muy bien ahí, Andrés. Ok, gracias. Les comentaba, pues agradeciendo de antemano su asistencia a este webinar, a todos, como decía Fabián, nuestros queridos compañeros de América Latina, de Dominicana, de Colombia, de Centroamérica, y de todos los lugares a los cuales llegamos y que tenemos presencia, Quimobásicos Honeywell. En esta ocasión vamos a tratar de cubrir con todos ustedes esta agenda. Como siempre, los primeros puntos, pues es una introducción de Quimobásicos Honeywell, que bueno, ya muchos de ustedes ya la han revisado. Vamos a hablar de los componentes de refrigeración comercial, de una teoría de mezclas y de los refrigerantes alternativos y de las características de los mismos y sus aplicaciones. Vamos a iniciar un poquito, queremos cambiar esta dinámica a entrar con lo básico. Nos han estado compartiendo que requieren también para algunas personas que pues están iniciando en este medio tan hermoso de la refrigeración y el aire acondicionado, y que bueno, pues tienen que empezar a adentrarse, ¿no? Desde la base. Y esa es la idea que quisimos que queremos compartir con ustedes, ir avanzando poco a poco en estos webinars, irlos haciendo cada vez más específicos. Entonces, en esta ocasión vamos a hablar de los componentes. Ya hablamos la sesión pasada, que iniciamos el año en el mes de febrero. Hablamos de lo que son los refrigerantes, la base de los refrigerantes como sustancias. Ahora vamos a ver ya dónde se aplican, también desde el punto de vista muy, muy básico. Adelante, Fabián. Ok, como introducción, pues como pueden ver ustedes ahí en el slide, nosotros nacimos en el 61. Somos una joint venture entre CITSA y Honeywell desde esa época, desde el 61, y nos enfocamos a la fabricación y comercialización de los gases refrigerantes bajo las marcas Genetron,
que fue la original, vamos a llamarle así. Akion también, que forma parte del mismo grupo de refrigerantes, y Solstice, que son los nuevos refrigerantes, que son los que vamos a hablar un poquito el día de hoy. Adelante, Fabián. Atendemos el mercado mexicano, así como Centro, Sudamérica y el Caribe, proveyendo la línea más completa de productos envasados o a granel, incluyendo todos los gases HCFCs, HFCs, HFOs y sus mezclas, ¿no? Ya en el webinar pasado hablamos de que pues prácticamente vamos a trabajar con puras mezclas. Y bueno, contamos con la red más extensa de distribuidores solo en México, con más de 500 puntos de venta a lo largo de toda la República Mexicana, a través de nuestro selecto grupo de distribuidores que nos hacen el favor de ayudarnos a que estos productos lleguen al punto más lejano de la República Mexicana y pues también de la América Latina. Bueno, y como decíamos, hemos estado compartiéndoles a ustedes en el webinar pasado, este año cumplimos 60 años de presencia en México, por lo cual estamos muy agradecidos por su preferencia, por permitirnos permanecer en el mercado, porque ninguna marca, ningún producto permanece en el mercado si los clientes no lo compran, ¿no? Los clientes es la parte más importante de cualquier negocio, por eso estamos agradecidos con ustedes. Por esa preferencia. Muchísimas gracias por esa preferencia y por esos 60 años de permitirnos estar en el mercado mexicano y un poquito menos en el centroamericano y sudamericano y Caribe, pero también ya tenemos más de 40 años en esos mercados. Muy bien, gracias Fabián, gracias Andrés ahí por la invitación y por el espacio para que hablemos un poquito de Honeywell también, que es una compañía americana ya muy tradicional en este segmento de refrigerantes. Se fue dueña de algunas de las patentes más antiguas de refrigerantes en el mercado. Y estás presente en México a muchos años, ¿verdad? Para que tengan una idea. Hoy por hoy casi 12,000 empleados de Honeywell son mexicanos, están en México. Entonces es un país que tiene mucha fuerza y mucha relevancia para nosotros como compañía y como negocio, ¿verdad? Ahí están las 4 principales estructuras de la compañía. Entonces, tecnologías aeroespaciales, donde tenemos la cuestión de automatización de aviones, los relojitos de control, piloto automático y una serie de equipos electrónicos ahí. La parte de automatización de edificios, que es mucho conocida, donde tenemos ahí, por ejemplo, las cámaras de seguridad, detectores de fuego, controles electrónicos para todo lo que toca el tema de edificios, ¿verdad? Es una estructura muy interesante, muy fuerte también. La cuestión de seguridad y productividad también es muy interesante, donde tenemos ahí los sensores y controlos y softwares para hacer un control de inventario, un control de bodega automatizado, ¿verdad? Y también en términos de seguridad, lo que son ahí los componentes de protección individual, donde hablamos de gafas, cascos, botas y todo esto también es parte del portafolio de Honeywell, ¿verdad? Y la cuarta estructura es básicamente la parte de soluciones para la industria química en general, entonces la automatización de plantas completas hasta las materias primas. Entonces, para que tengan una referencia, 60% de toda la gasolina y diésel refinado en el mundo es hecho con automatización de Honeywell. Entonces, muy fuerte para nosotros, y de ahí que vienen los productos basados en flúor, donde tenemos los refrigerantes, los agentes de soplado para espumas, aerosoles y también los solventes ahí para aplicaciones industriales, ¿verdad? Y gracias ahí, Fabián, adelante. Fabián, gracias. Gracias, Nelson. Bueno, pues ya vieron el respaldo que traen los productos que Quimo Básicos maneja con las marcas que ustedes ya conocen, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito
Ya hemos compartido en el pasado lo que es los refrigerantes. Los refrigerantes, las características, lo que tiene que llevar. Regresa tú, no, Fabián, por favor. Regresa uno, Fabián, por favor. Creo que tenemos problemas de comunicación con Fabián. Ok, gracias, Fabián. Gracias, Fabián. Mira, queremos hablar un poquito de los componentes, ya que vamos a entrar a la parte de la refrigeración comercial. Nada más queremos pues hablar de los 4 componentes básicos que conforman el ciclo de refrigeración. Son 4 aditamentos que llevan cualquier sistema de refrigeración y aire acondicionado y que son los que nos van a dar ese efecto de confort o de refrigeración o de conservación a cualquier cosa. Lo que cambia en esta parte, pues es la tecnología, las necesidades de refrigeración, la capacidad, la eficiencia que requiero. Y entonces vamos a revisar. El refrigerante circula a través de toda esta línea que vemos aquí, de línea de descarga y línea de succión, pero los componentes que representan donde va a ser el cambio de fase y donde se va a provocar ese cambio de energía, de llevarla de donde no la queremos a donde sí la queremos, pues son el condensador y el evaporador. Ahí es donde el refrigerante realmente sufre esa transformación de fases, más que transformación, ese cambio de fases, donde nos va a ayudar a absorber esa energía que no queremos, a llevarla a un lugar donde no nos importa, donde no nos genera una situación de necesidad, ¿sí? Y entonces, si vamos siguiendo la línea, digamos que empezamos por el compresor. Existen muchos tipos de compresores, para cada aplicación es un tipo de compresor apropiado, y aún dentro de la aplicación hay tecnologías diferentes de los fabricantes que van pues desarrollándose para lograr mejores desempeños del compresor en cuanto a la propia misma compresión, a la velocidad, al flujo, etcétera. Y entonces ahí el refrigerante simplemente lo comprimimos y lo descargamos hacia el condensador. ¿Sí? En el condensador, su palabra lo dice, el refrigerante pasa del estado gaseoso, porque en el compresor tiene que llegar gaseoso, porque el líquido no es comprimible, solo el gas. Si llega líquido al compresor, no lo puedo comprimir y puedo generar una falla. Entonces, sale del compresor de manera gaseosa, entra al condensador, donde su nombre lo dice, se condensa, cambia de fase, provocamos que se licúe, ¿sí? A través de un intercambio de calor con el aire del exterior, utilizando un ventilador. Es bien importante esa parte, el ventilador no se considera un aditamento del ciclo de refrigeración, pero es un auxiliar importantísimo. Si yo no tengo un buen flujo de aire, puedo tener problemas con la condensación, y eso me va a provocar que no tenga toda la eficiencia del refrigerante. Ahí es donde tengo que tener mucho control en un ciclo de refrigeración. Entre más grande sea el sistema que yo manejo, más importante es que yo tenga muy bien controlado ese dispositivo que se llama condensador. Por lo tanto, ustedes ven aquí cuatro grandes aditamentos. Sin embargo, existen muchos auxiliares que van electrónicos que nos ayudan a poder controlar mejor que exista un buen desempeño del condensador, del compresor. Sale del compresor ya líquido, caliente, y entra un dispositivo de control. ¿Sí? Que existen también muchas tecnologías como en el condensador. El condensador también tiene una gran cantidad de tecnologías, de aleteados. Si lo vemos desde un punto de vista así más, digamos, menos complejo, es un radiador. O sea, es el equivalente a un radiador de carro. Un radiador de carro es un enfriador. También lo que sirve es para enfriar. Entonces, a través del aire.
caliente, o sea, para quitar energía, ¿sí? Entonces, depende mucho de la tecnología del aleteado, de las veces que pasa el refrigerante, las vueltas que da, el tamaño, el diseño. Igual también con los dispositivos de control. Muchos de ustedes, bueno, los que trabajan en refrigeración doméstica, pues sería el capilar. Y dentro del capilar, pues también tienen diferentes tecnologías. En el caso de las válvulas de expansión, hay desde el aire acondicionado, que pues son muy sencillas, hasta la refrigeración comercial, que van subiendo en complejidad, en ajustes, para poder lograr que las vitrinas trabajen mejor, ¿sí? Entonces, pasa por de ahí ya, ese es el otro punto de control, sería el tercero. Y el cuarto es el evaporador. El evaporador, donde hace otro cambio de fase, es otra especie de radiador, igual que el condensador, donde hace lo contrario. ¿Sí? De líquido lo pasa a vapor, por eso se llama evaporador. Y ahí es donde ocurre el intercambio de calor que sacamos donde no lo queremos para llevarlo a donde no nos importa. Y también tiene un ventilador, pero un ventilador diferente, ¿sí? Que se nos ayuda a hacer ese mismo intercambio. Y de ahí ya en fase líquida pasa al compresor, perdónenme, discúlpenme, en fase vapor pasa al compresor. Para que pase el compresor en fase vapor, nos tenemos que asegurar que vaya precisamente en fase vapor. Y para eso existen también más aditamentos de control, tanto de control como algunos recipientes que nos ayudan ahí a favorecer que llegue al compresor en fase vapor, porque si no podemos tener un problema. Y entonces esta es lo que es el ciclo de la refrigeración. Nos habían pedido que habláramos un poquito de eso y porque ahí es donde adentro de ese ciclo va nuestro gas refrigerante. Y entonces debemos de entenderlo, debemos de conocerlo, debemos de ubicar los controles, que esos serán nuestros webinars posteriores y que aquí vamos a hablar un poquito de ellos, donde se van a revisar dónde tenemos que controlar, por qué tenemos que controlarlo. Pero es bien importante que tengamos siempre en mente este esquema. ¿Por qué? Porque todos llevan este esquema con diferentes tecnologías, con diferentes condiciones, diferentes refrigerantes de acuerdo a las aplicaciones y al segmento y a lo que yo quiero lograr en cuanto a temperatura y a capacidades. Sí, pero aquí nos vamos a enfocar a través de las siguientes webinars que ojalá nos puedan favorecer con su acompañamiento. Adelante, Fabián. Fabián. Bueno, quiero tocar esta parte de teoría de mezclas porque es un componente bien importante que no debemos de perder de vista cuando hablemos de refrigerantes y cuando hablemos precisamente de los controles que debemos de tener dentro de los diferentes dispositivos. ¿Por qué? Porque nos van a dar pauta para poder tener una mejor perspectiva de cómo va a operar nuestro equipo. Nosotros, como les habíamos compartido en webinars anteriores, vamos a hablar, tenemos compuestos puros y tenemos compuestos hechos con mezclas que se llaman de la serie 500 y de la serie 400. De la serie de compuestos puros y de la mezcla de 500 no vamos a hablar porque esos se comportan igual, no tenemos ningún problema. Pero sí de la serie 400. Nos vamos a abocar un poco a partir de este momento a hablar en este webinar un poco y después, posteriormente, a ahondar más en cómo debemos de manejar y cómo debemos de controlar los diferentes aspectos en el condensador y en el evaporador cuando hablamos de la serie 400, ya que se comportan de una manera muy particular, que ya muchos de ustedes quizá ya lo conozcan, pero tienen una composición diferente en el líquido que en el gas. Como pueden ver, los círculos que represento aquí están diferentes en cantidades, ¿no? Uno de ellos quizás tenga otra proporción diferente que el otro y que al momento de una fuga se vaya a expandir, perdón, a fugar en proporciones diferentes, pero también vamos a hacer un estudio
y cómo me afecta una fuga en webinars posteriores. Que eso, para que ustedes tengan esa confianza de trabajar con estos equipos, que es lo que nosotros queremos transmitirles, que se sientan seguros de trabajar con estos equipos, que se sientan seguros de a la hora de estar haciendo las posibles reparaciones, entiendan dónde o puedan rápidamente discernir dónde puede venir el problema. Entonces aquí vemos que la serie 400 tiene una aplicación especial o una forma de ver diferente. Adelante, Fabián. Fabián, la que sigue. Esta parte de aquí, como les dije al inicio, cuando vimos el diagrama, es bien importante el condensador y el evaporador. Ahí es donde están sufriendo el cambio de fase y ahí es donde la energía está haciendo su intercambio y esa energía es la que necesitamos sacar para llevarlo a donde no la queremos, ¿sí? En esos dos dispositivos, ¿sí? En el evaporador y en el condensador. Y ahí los tenemos que tener bien controlados, ¿sí? ¿Cómo los tenemos que tener bien controlados? Pues a través del compresor, de la presión del compresor y de la válvula de expansión o del dispositivo de control, que puede ser el capilar. Ahí tenemos que tener un muy buen control. Y para tener un muy buen control, necesitamos conocer el comportamiento de mi refrigerante para poder setear, o sea, para poder establecer los controles de acuerdo a la naturaleza de cada uno de la mezcla. Como vemos aquí, es el punto de evaporación y de condensación. Un compuesto puro se comporta como vemos la gráfica de la izquierda. No hay un cambio, es una línea horizontal completamente. Sin embargo, en la mezcla vemos una línea que está inclinada. Esa inclinación, no voy a entrar en detalle ahorita, esa inclinación se le conoce como deslizamiento de temperatura o glide, ¿sí? Porque nos llevaríamos mucho tiempo. Pero esa inclinación nos va a dar la información de cómo vamos a establecer los parámetros de control dentro de cada uno de estos dos dispositivos, dependiendo si venimos moviéndonos de izquierda a derecha o de derecha a izquierda en el proceso de evaporación en el evaporador o de derecha a izquierda en el proceso de condensación. Sí, porque ahí estamos hablando de temperaturas. Entonces, esas temperaturas son las que tenemos que conocer muy bien para poder, dependiendo les digo, del segmento de la aplicación que tenemos, dónde poder ubicarlas y estar trabajando de acuerdo a cómo mejor se desempeña el refrigerante, que eso es lo que buscamos, que el refrigerante se desempeñe lo mejor posible de acuerdo al diseño y a las condiciones del equipo que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, les digo, esta es una parte, vamos a ir poco a poco, ir avanzando en este tema para ver cómo nos afecta este deslizamiento en esas dos partes para tener un equipo, un sistema cada vez más eficiente de acuerdo al diseño que tiene. Adelante, Fabián. Sí, muy bien. Bueno, ahí solo profundizando un poquito más en la cuestión del glide y del deslizamiento, ahí cómo que esto afecta nuestro día a día en términos de refrigerantes, ¿verdad? Entonces, esto que vemos ahí es un diagrama de Molière, donde es una herramienta que se utiliza mucho para diseño de sistemas de refrigeración y de aire acondicionado, donde tenemos ahí una campana naranja, donde identificamos el momento de cambio de fases del refrigerante. Entonces, si te recuerdan ahí de lo que hablabas, Andrés, de los componentes, ahí podemos ubicar a todos ellos, ¿verdad? Entonces, si partimos allí, por ejemplo, del punto 3, del punto 3 al punto 4 es justamente el trabajo del compresor, donde vemos la presión que vas a subir y estamos a la izquierda, a la derecha de la campana, lo que significa que estamos en el gas, en el vapor de alta temperatura. Entonces, de 3 a 4 el trabajo de compresión, de 4 a 5 es el principio del trabajo de enfriamiento que ejecuta ahí toda la línea de descarga y el propio condensador. De 5 a 6 es el proceso de condensación completo. Entonces, el punto 5 estás exactamente en la línea naranja, que es donde empezamos a condensar el refrigerante. Esto vas a seguir un proceso de cambio de fases hasta que en el punto 6 tenemos 100% de líquido
Y después de esto tenemos más algunos grados de subenfriamiento, es decir, es de 7. Entonces el 7 es la línea de líquido ya después del condensador, después del recibidor de líquido, ahí todo, tú ya tienes algunos grados de subenfriamiento. De 7 a 1 es justamente el trabajo de la válvula de expansión, que estás justamente rebajando la presión del sistema. Entonces, y esta caída de presión es justamente lo que promueve el inicio del otro cambio de fases. Entonces, vemos ahí que el sistema empieza como líquido hasta que cruzas con la línea naranja una vez más y donde empiezas a tener una mezcla de líquido y vapor. Entonces, este punto uno que tenemos más abajo es justamente el principio del evaporador, del serpentín del evaporador. Entonces, de 1 a 2 es donde concluyemos el proceso de evaporación y de 2 hasta esto que es la temperatura de la salida del evaporador, es donde tenemos el recalentamiento, el sobrecalentamiento. Entonces tú concluyes el proceso de evaporación y calientas algunos grados más para tener certeza que tienes vapor y de ahí tú puedes seguir hasta la entrada del compresor, que es el punto 3. Entonces lo que tenemos de interesante ahí en esta tablita, por ejemplo, un comparativo. Tú tienes hoy un sistema de 404A que estás con una temperatura de evaporación de 14 libras. Esto significa que tú tienes ahí una temperatura de evaporación promedio de 30.5 grados negativos, ¿sí? ¿Y cuál es que es la mensaje, verdad? Si tú quieres los mismos 30.5 grados con un refrigerante con mezcla, tienes que buscar ahí un punto de presión en que el promedio entre la burbuja y el rocío seas los mismos 30.5. Entonces, tú no vas a seguir con la misma presión anterior. Si tú mantienes las 14 libras con el nuevo refrigerante, tú vas a ir justamente trabajar entre 25, que sería la curva naranja de la izquierda, hasta 31, perdón, 25 es la curva naranja de la derecha y 31 al de la izquierda. Entonces tenemos ahí un promedio de 28 grados negativos. Entonces, si tú mantienes las 14 libras, tú ibas para 3 grados más caliente. Entonces, es importante tener esta conciencia. Cuando estamos con mezclas que tienen deslizamiento, que tienen glide, tenemos siempre estos tres tipos de temperatura. La temperatura de rocío, como es la temperatura límite del líquido a vapor, y tenemos la temperatura en que empieza el proceso de condensación o la temperatura en que se concluye el proceso de evaporación. Tenemos también la temperatura de burbuja, que es la otra línea de la campana, que es justamente donde se empieza el proceso de evaporación o se concluye el proceso de condensación. Y las temperaturas promedias, que son las temperaturas que tú quieres ahí en los evaporadores. No te preocupen ahí de comprender a todos los términos y los puntos al detalle hoy por hoy, porque vamos a seguir tocando este tema más adelante en otros webinars y en otras charlas, ¿verdad? Pero es importante tenernos esta conciencia de que el glide y el deslizamiento no haces un refrigerante mejor ni mismo peor que los otros, ¿verdad? Solo necesitas algunos ajustes un poquito diferentes y te puedes permitir un sistema muy, muy eficiente y con mucha capacidad de refrigeración, ¿verdad? Adelante, Fabián, por favor. Y de ahí, Andrés, ya vas a empezar a platicar un poco con nosotros sobre algunos productos de manera más específica y enfocada, ¿verdad? Ahí tenemos una tabla en que vemos, por ejemplo, algunos modelos de refrigerantes alternativos. ¿Por qué que hablamos alternativos, verdad? Porque hoy por hoy estamos basados en los mismos refrigerantes ya muchos años. Entonces tenemos el 134A, el R22, 404, 507, 410. Son refrigerantes muy tradicionales ahí, ¿verdad? Entonces, tenemos que pensar de manera alternativa, tanto del punto de vista de nuevos equipos, cuanto
de equipos existentes. Para equipos existentes, tú tienes que poner ahí a la mesa los criterios de presión, temperatura, capacidad de refrigeración, eficiencia energética, y esto se divide básicamente en dos grupos. Tenemos excelentes refrigerantes de soluciones actuales, pero que son ligeramente inflamables, como algunos HFOs puros, como el R32, como algunas mezclas de HFCs con HFOs. Estos son excelentes a sistemas nuevos, a nuevos proyectos y nuevos diseños. Pero para sistemas existentes que ya están en campo, son sistemas que se fueron diseñados para refrigerantes no inflamables. Entonces tú tienes que seguir con un refrigerante no inflamable. Entonces ahí vimos algunas mezclas HFCs, HFOs, tanto para aire acondicionado estacionario, aire acondicionado automotriz, refrigeración estacionaria, refrigeración de transporte. Cada uno tiene ahí sus rangos de presión, temperatura, para que tengas una aplicación eficiente. Creo yo que los más importantes ahí que tenemos que tocar hoy son los reemplazos de R22. Ya tenemos ahí la regulación acelerando ahí con los próximos años, entonces la salida va a ser la primera del mercado y tenemos algunas alternativas. Entonces, cuando vamos a R22 aplicado en aire acondicionado, tenemos dos principales alternativas, una que es el 407C, que es muy conocido en el mercado y es una excelente alternativa en sistemas existentes. Te permites ahí seguir con las mismas válvulas de expansión, mismos compresores. Tú solo tienes que reemplazar el aceite de mineral a sintético en poliéster para hacer este cambio y hacer un pequeñito ajuste ahí en las válvulas de expansión, pero es muy sencillo y muy rápido. Y tenemos también el 422D como una alternativa de reemplazo. El 422D tiene una característica interesante de que es una mezcla con 3% de hidrocarburo, en este caso de isobutano, que te permite trabajar con aceite mineral. Entonces tú podrías hacer estos reemplazos sin la necesidad de cambiar de aceite, pero ello te reduces un poquito la capacidad de refrigeración del equipo. Lo puedes esperar hasta unos 10% de reducción de potencia de frío, pero es una buena alternativa también. Cuando ya hablamos de refrigeración comercial o mismo refrigeración industrial que estás con R22, tenemos ahí otras dos opciones. Una que es el N40, el 448A, es un refrigerante excelente y se considera un producto de cuarta generación donde tenemos ahí la composición basada tanto en HFCs cuanto en HFOs, un refrigerante de excelente eficiencia, pero de costo un poquito más alto, pero un refrigerante ahí seguro de largo plazo, con el más bajo GWP, el impacto en la huella de carbono de los refrigerantes A1 de refrigeración comercial en el mercado. Y tenemos también el Performax, el LT, el 407F, que ya es muy conocido, creo yo, de algunos de ustedes aquí en México mismo, también en Centroamérica, en Sudamérica y también en Estados Unidos. Es un reemplazo muy famoso y antiguo en el mercado, muy tradicional el R22, justamente porque te permites seguir con las mismas válvulas de expansión, tuberías, intercambiadores de calor, compresores y con excelente performance de refrigeración. Entonces, es un reemplazo muy conveniente y para supermercados, para industrias, para todo lo que toca el tema de refrigeración comercial, ¿verdad? Y en equipos nuevos ya vamos a ir para productos de refrigeración avanzados, como el 455A, que tiene su GWP por debajo de 150, entonces se considera un producto definitivo, pero como es una 2L, necesita un proyecto de equipo nuevo para manejarlo. Y el único diferente ahí cuando vamos a 404 es cuando hablamos de refrigeración de transporte, donde tenemos el 452 como una opción para contenedores refrigerados, camiones y todo, en que tú puedes emplazar sin ningún cambio, sin ningún ajuste, es muy, muy sencillo. Y tú puedes ahí ya seguir con un refrigerante con GWP casi la mitad del 404, ¿verdad? Un comentario que creo yo es interesante, cuando hablamos de refrigeración con 404 y 507, moverse al 448, moverse al 407F, te permite una reducción de consumo de energía.
Entonces, es una doble ventaja. Tú tienes una reducción muy grande de impacto ambiental y también tienes una ventaja económica por bajar ahí sus consumos de energía, ¿verdad? Y en aire acondicionado, les comento que hoy por hoy no existe un reemplazo a uno del 410 que mantengas ahí tu capacidad de refrigeración. Honeywell estás brindando en el mercado el 4 CSIS que debes alcanzar el mercado en 2022. Vas a ser el primero con este enfoque de reemplazar 410 en sistemas existentes y un GWP por debajo de 750, ¿verdad? Tenemos ahí algunas opciones en sistemas nuevos. El R32 está cada día más presente en la realidad de aire acondicionado, pero es un componente A2L, entonces también no se permite emplazo en sistemas existentes, ¿verdad? Y como HFOs puros tenemos el ZE excelente para aplicaciones de refrigeración comercial e industrial con GWP ultra bajo y eficiencia energética excelente ahí, en especial para media temperatura, ¿verdad? Y el GF, que muchos ya los conocen por refrigeración y aire acondicionado automotriz. Ahí Andrés vas a platicar un poquito más de ello un poco más adelante. Pero en líneas generales, creo que la mensaje es, existen alternativas de todos los niveles de impacto ambiental, todos los niveles de costo, tanto para sistemas existentes cuanto para sistemas nuevos, ¿verdad? Adelante, Fabián, por favor. Bueno, gracias Nelson. Como había estado o ha estado comentando en estos últimos slides, Nelson, aquí les voy a presentar más o menos uno de los ítems, los aspectos más importantes de cada uno de los refrigerantes que están sustituyendo actualmente al 22. ¿Sí? Vamos a entrar un poquito, voy a platicarles un poquito de estos que son para aire acondicionado, que es el 422D, que es un HFC, como decía Nelson, tiene una pequeña parte de isobutano, lo que nos ayuda a que podamos utilizar el aceite alquilbenceno o el aceite mineral o el aceite que tenga ya utilizando el equipo en 22, y ese es uno de los sustitutos más sencillos, ¿verdad? Es A1, no es tóxico, no daña la capa de ozono, no necesitamos hacer cambios en las válvulas de expansión, hay que consultar como quiera, revisar, hacer una revisión, como siempre les hemos compartido aquí en estos webinars, hay que revisar muy bien, no podemos hacerlo todo a ciegas, nada más porque me dijeron que no había cambio y ya lo voy a hacer así a ciegas, ¿no? Hay que buscarle, revisar, como les compartía al inicio, cada equipo tiene su diseño en particular, no los compresores tienen su tecnología diferente, las válvulas mismas de expansión tienen su tecnología diferente. Quizá en estos casos, por ser equipos pequeños, es mucho más sencillo, como decía muy bien Nelson, pero también este tipo de refrigerantes hay que cargarlos por la fase líquida, ¿sí? Es de la serie 400. Recuerden siempre que esos 400 se tienen que cargar por la fase líquida. Su contraparte, que es el 407C, que es un poquito más eficiente que el 422D, que pierde un poco de eficiencia, porque también se utiliza para refrigeración comercial de pequeñas capacidades, también lo pueden utilizar equipo que tenga 22 de capacidades pequeñas para media temperatura. El 407C, ese sí tiene un GWP un poco más pequeño que el 422D, lo cual es bueno. No daña la capa de ozono, no es inflamable, lo cual también es muy bueno. Lo puedo poner en equipos de 22 existentes, garantiza la misma capacidad de refrigeración en la mayoría de los casos, como ponemos ahí, acotamos esa parte, ¿verdad? Porque generalmente hablamos cuando la mayoría, luego a veces nos topamos con que a mí no me funcionó, es probable, ¿no? O sea, o me bajó la capacidad. Bueno, es que hay que ver también las condiciones del equipo, la misma propia tecnología, si a lo mejor hubo necesidad de hacerles cambios y no se lo hice porque me dijeron que no, pero hay que ser un poco más proactivos y estar conscientes de lo que estamos trabajando, ¿verdad? Necesita un cambio de aceite al poliéster, no necesitamos cambiarlo al 100%, como lo hemos visto en webinars anteriores, con que le cambiamos el 85% del aceite ya funciona, porque nos aseguramos que ese aceite regrese al compresor, que es donde nos sirve,
En otra parte no nos sirve. El aceite, la única función que tiene es lubricar el compresor. Si anda en otros lados, me pudiera causar problemas. No necesita cambios de válvulas de expansión. Generalmente en la mayoría de los casos funciona perfectamente bien. La mayoría estamos hablando del 90% o más. Es lo que estimamos nosotros, pero siempre hay que revisar. Adelante, Fabián. Este es para refrigeración, perdón, para aire acondicionado. Entrando ya al sustituto que Andrés, actualmente, dígame, perdón, solo un comentario muy rápido. claro, Ahí en la pantalla ustedes pueden ver que hay un código QR. perdón, sí. Ustedes pueden apuntar ahí el teléfono y esto vas a enviarlos directamente a la página de Quimobásicos con más detalles, hojas técnicas y informaciones sobre estos productos que estamos hablando, ¿verdad? Perdón, Andrés. No, gracias, Fabián. Sí, como quiera va a permanecer un poquito de tiempo aquí para que tengan oportunidad de escanearlos, ¿verdad? Bueno, este Performance LT es conocido, o sea, su número ASRAE es el 407F, es una mezcla de hidrofluorocarbonos, ¿sí? Este es directamente un sustituto para refrigeración comercial de cualquier tipo, llámese cuartos fríos, supermercados, tiendas de conveniencia, etcétera. Se puede utilizar perfectamente cambiando el 22. Claro, revisando cada uno de los equipos, haciéndolo profesionalmente, no, difícilmente entre más grande sea el equipo, difícilmente es sácalo y pon el otro. O sea, hay que revisar, sobre todo entre más complejo se vaya haciendo el sistema que yo tengo, ¿verdad? Tiene un GWP muy bajo, que es parte también para el 404A, también es un sustituto para el 404A directo, sobre todo en lugares donde el GWP tenga un impacto muy importante. En México ya estamos teniendo en algunas zonas impacto sobre la huella de carbono. Se están generando normatividades que nos pueden afectar un poco en el 404A en algunas zonas. No tiene daño a la capa de ozono, es una 1, no es inflamable. Y bueno, actualmente más de 50,000 tiendas en todo el mundo ya utilizan este refrigerante, el 407F, cuando originalmente eran de 22. Sí, entonces ha sido muy difundido, o sea, existe mucha experiencia en ese cambio y con gusto, si alguno de ustedes tiene alguna necesidad, nos contacta en los teléfonos que van a perdón, en los contactos que van a aparecer al final y nosotros con gusto nos ponemos de acuerdo y personalizamos, tanto Nelson como su servidor, hablamos con ustedes. Está adaptado para clientes en México, en América Central, en Colombia, en Brasil, prácticamente Latinoamérica. Eh, es un sustituto, como decía, de 22 y 404A. Ganamos un poquito en capacidad energética contra el 404A de hasta un 12%. Ahí hay que medirlo. O sea, son mediciones que se han hecho, pero cada ente es muy particular, depende de muchas variables, pero se puede hacer el estudio, nosotros los podemos apoyar en esa parte. Ganamos capacidad de refrigeración en el 22, ahí sí se gana muchísimo, tiene un mejor performance, pero sí necesitamos hacer cambio de aceite, cambio de filtros, en muchos casos no necesita cambio de válvula de expansión, hay que ajustarlos, pocos son los casos donde hay que cambiar totalmente la válvula de expansión, pero bueno, hay que revisar cada uno, sobre todo en donde hay muchas válvulas de expansión, donde hay muchos equipos que utilizan o que necesitan estar refrigerados. Entonces, hay supermercados que tienen más de 100 válvulas de expansión, los cuales han sido dándole mantenimiento, han cambiado, no son las válvulas de fábrica. Entonces, hay que hacer todo un levantamiento de campo para revisar lo que les compartía, cada una de las variables que llevan los dispositivos, ¿no? O sea, hay que estar revisando muy bien. Es difícil en equipos muy grandes decir que es cambio de refrigerante solamente. Hay que revisar también los materiales a los que están hechos los empaques, etcétera. Adelante, Fabián. Este es, como compartía Nelson, el refrigerante de cuarta generación.
Ahí también está el código donde ustedes pueden obtener directamente la información a través de nuestras páginas, a nuestra página de Quimo Básicos. Y bueno, este es un refrigerante formado por una mezcla de hidrofluorolefinas, que son los refrigerantes de cuarta generación, y hidrofluorocarbono de tercera generación. Esto también es un GWP muy bajo, 63% más bajo que el 404A, lo cual nos ayuda bastante a esta parte que les compartí de la huella de carbono. No daña la capa de ozono, no es inflamable. Es muy importante este tema de la inflamabilidad, sobre todo en equipos muy grandes o cuando estamos hablando de que hay personas que interactúan donde pasa el refrigerante en esas áreas, ¿no? Particularmente los supermercados. También estamos hablando de equipos de aire acondicionado, donde hay, por ejemplo, una tienda muy grande que lleva el aire acondicionado, que no es un chiller, que es un aire acondicionado de expansión directa, entonces ahí fluye. No podemos tener un refrigerante inflamable porque aumenta muchísimo el riesgo de un incendio y de perjudicar a terceras personas, que serían nuestros clientes, ¿no? Entonces, actualmente ya hay más de 25,000 tiendas en todo el mundo que utilizan este refrigerante. En Estados Unidos está creciendo muy favorablemente. En lo particular, Nelson y yo hemos estado en algunos retrofit en Estados Unidos de este material y pues ya podemos compartirles a cada uno de ustedes estas experiencias. Ganamos capacidad de refrigeración. No es muy conveniente que nos vayamos del 22 a este refrigerante. Hay que hacer un estudio, hay que revisar y entender muy bien cómo está el estado de estos equipos para poder darles una solución correcta. Si nos vamos al 407F o nos vamos directamente a un 448A. Hay que cambiar filtros, el aceite, los filtros, no necesitan cambio de válvulas de expansión en la mayoría de los casos. Nos puede ayudar bastante, pero pues la idea es tener un estudio completo para tomar la mejor decisión. Sin embargo, este es el sustituto directo para refrigeración comercial. Adelante, Fabián. Muy bien. Bueno, yo no voy a detenerme tanto aquí en esta tabla, es muy detallada, tienes muchos números aquí, no necesitamos leer a todos, pero creo que la ventaja principal aquí es, tomamos como ejemplo algunos compresores de mercado, utilizamos la herramienta de diseño de compresores del fabricante y hicimos simulaciones con refrigerantes diferentes. Entonces, con R22, 407F, 448, en condiciones promedias de mercado, tanto para media temperatura cuanto para baja temperatura. Y lo que vemos ahí básicamente es, eh, cuando vamos de R22 a los otros refrigerantes más modernos, al 407F o al 448, en líneas generales tenemos una ganancia de capacidad de refrigeración, que es esto NRE, es la capacidad de refrigeración en lo evaporador. Vemos que prácticamente en todas las condiciones hay una alza, pero también tenemos en algunas condiciones, en especial las de media temperatura, una pequeñita alza de energía. Entonces, ¿qué esto significa? Tú estás produciendo más frío, pero su eficiencia energética está un poquito más baja. Entonces, si tú haces ahí los ajustes correctos del sistema, los presostatos, los controles de capacidad, de condensador y todo, tú logras compensar esta pequeñita alza de energía con la ventaja de capacidad y tus compresores van a trabajar menos tiempo y tú sigues en una condición muy buena porque vas a tener un poco más de capacidad instalada sin subir ahí su cuenta de energía. Con el 448 ya es una situación un poquito más confortable. Tú tienes también una alza de capacidad de refrigeración incluso un poco más extendida y ya no tienes tantos casos de rebaja de eficiencia. Incluso, por ejemplo, en los 4 ejemplos ahí de congelación, vemos casos de ganancias de hasta 13% de capacidad de refrigeración
con una ganancia de 6,8% en eficiencia energética. Entonces tu equipo se queda más productivo y menos consumidor de energía, ¿verdad? Entonces, y cuando vamos al 404, también tenemos una situación interesante. Todos estos rojos ahí que parecen malísimos, en verdad son buenos porque estamos hablando de reducción de energía y ganancia de potencia de frío. Entonces vemos ahí compresores, por ejemplo, con ganancia de 5% en potencia de refrigeración, con reducción de 6% en consumo de energía. Entonces, tú tienes tanto más potencia cuanto más eficiencia. Claro, es muy importante que ustedes tengan claro que esta es una condición muy específica con estos compresores, una simulación de software, ¿verdad? Si tú cambias de modelo de compresor, vas a scrolls, vas a tornillos, tú tienes que estimular siempre cada una de las condiciones. Algunos las ventajas son más extendidas. Estos reciprocantes de pistón semiherméticos tienen una ventaja muy grande para estos nuevos refrigerantes. En los scrolls, en especial los scrolls pequeñitos, tú ya no tienes tantas ventajas. La arquitectura del sistema también afecta estos resultados. Entonces, eh, pero siempre hay una alternativa posible, ¿verdad? Entonces, los invito a tomar sus ejemplos, sus casos y compartir con nosotros por correo, por redes sociales, por lo que sea, para platicarnos juntos y encontrar ahí la mejor solución. Sin embargo, hay casos que la única solución es reemplazar a todo el equipo, reemplazar los compresores, a reemplazar el sistema. Pero les comento que por nuestra experiencia, una cantidad gigantesca de los casos alcanzamos hacer la conversión al nuevo refrigerante sin impactos grandes en el sistema, con beneficios energéticos y tú sales ahí de la inversión con un sistema muy bueno y con pocos impactos ahí técnicos en su sistema, ¿verdad? Entonces creo que el punto es ahí, adelante y nos buscar y vamos a platicar caso a caso ahí, buscar la mejor solución para esto que estamos aquí, Quimo Básicos y nosotros, para brindarles el apoyo técnico necesario para que esta transición pase de la manera más tranquila posible, ¿verdad? Adelante, Fabián, por favor. Bueno, vamos a hablar un poquito ya en los últimos minutos sobre algunos de los productos. Ya vimos los sustitutos del 22 y del 404A en refrigeración comercial. Hablamos también un poquito de esos mismos sustitutos en el aire acondicionado. En los próximos webinars vamos a abundar un poquito más en cada uno de ellos específicamente. Sin embargo, vamos a hablar también de lo básico. O sea, entrar a lo básico para que todos nosotros vayamos avanzando en el entendimiento de que no importa que yo esté, oye, es que yo nada más tengo refrigeración comercial. Bueno, no sabemos qué puede pasar. A lo mejor necesitas también tener conocimiento de aire acondicionado, de automotriz, incluso no para que tú puedas desarrollarlo en tu negocio o como tener alguna herramienta de venta, sino también, pues, a lo mejor en la casa, ¿no? Me puede servir para mi propio vehículo. Este es el sustituto directo del 134A. ¿Sí? Ahí también está el QR para que ustedes puedan acceder a más información. Es un HFO, una hidrofluorolefina. Por ahí hay ahí a lo mejor algunas inquietudes otra vez sobre hidrofluorolefinas, hidrofluorocarbonos, porque este producto es un producto de nueva generación que tiene un alto costo. En algunos de los webinars anteriores, creo que es en el segundo, hablamos de esa parte de por qué sí son un poco más caros, porque la tecnología es diferente, es una tecnología nueva. Estos productos son más complejos, requieren más trabajo para producirlo, pero son con un GWP, mírenlo, menor a 1, el ODP 0, son ligeramente inflamables. Vamos a tener un tema particularmente de este producto. Es la solución para el aire acondicionado automotriz en países avanzados. De hecho, en México ya estamos produciendo, como les compartíamos en webinars anteriores, este producto lo estamos comercializando de hace un par de años. Tenemos una posible aplicación en refrigeración
y aire acondicionado estacionario, que se está desarrollando, pudiera funcionar. Ya hay una aplicación utilizando este material en mezclas, pero no se usa para retrofit. Aquí está la clave, que creo que también es una de las inquietudes. No se usa en retrofit de 134A. No puedes adicionarle 134A a un equipo que trae 1, 2, 3, 4 YF o viceversa, ni tampoco mezclarlos. En el webinar anterior fue una pregunta y les compartí que al hacer la mezcla por error o por desconocimiento podemos mezclar el 134A con el 1, 2, 3, 4 YF. Hay que tener cuidado porque la mezcla que se produce tiene una presión mayor que los componentes juntos, que los componentes separados, perdón. O sea, la mezcla que voy a generar tiene más presión que el 134A solo o que el 1, 2, 3, 4 YF solo, lo cual nos puede presionar el sistema y causar algún daño o alguna fuga. Entonces, sería contraproducente por el hecho de, es que el 134A es más barato, lo cambio. No va a funcionar. No es tan sencillo como hacer ese cambio porque los equipos están adaptados para ese refrigerante. Su diseño está para ese refrigerante. Adelante, por favor. Fabián, adelante. Gracias. El otro HFO puro que estamos comercializando, que de cuarta generación, es el EcoFlush. Ese EcoFlush es un sustituto del 141B, que ya en muchos países ya no está permitido. En México quizá haya alguna pequeña cantidad todavía disponible en el mercado, que poco a poco va a ir subiendo de precio. Este producto también está ahorita con un precio un poquito más alto que el 141B, pero tendrá que irse igualando y posteriormente disminuyendo debido al uso, ¿sí? Entonces, tiene un punto de burbuja de 19 grados centígrados, una rápida evaporación, servicios más ágiles, reduce el tiempo de secado. Nuestros tanques están presurizados con nitrógeno para que los puedan sacar fácilmente tanto de la lata como del tanque. Garantía de que no les va a dejar residuos dentro del sistema, no es tóxico. Sí, entonces es muy, muy, muy seguro utilizarlo. Los invitamos a que lo prueben, a que lo revisen. Poco a poco vamos a ir, se va a ir haciendo cada vez más generalizado el uso. Ya tenemos un par de años también de estarlo comercializando en México. Muchos de ustedes ya lo conocen, y también en Centroamérica, el Caribe y en general en Latinoamérica. Adelante, Fabián, por favor. Es compatible con los sellos tradicionales de refrigeración y aire acondicionado, que eso es bien importante porque luego a veces empezamos a utilizar solventes que sí nos pueden dañar esos sellos o pueden provocar. La gran problemática de este tipo de situaciones en cuanto a la solvencia es que no me doy cuenta luego, porque el solvente no actúa instantáneamente para hacer la fuga, sino que va disolviendo poco a poco el sello y puede llegar en un momento dado a provocar, o sea, lo va debilitando. ¿Sí? Y si lo voy haciendo de manera repetitiva, puedo llegar a debilitar tanto el sello que puede provocar una fuga. No es inflamable, lo puedo usar sin ningún problema. Adelante, Fabián, por favor. Y bueno, esa es la parte que les queremos compartir. Visítenos, síganos en nuestros medios digitales, a través de la página de internet, a través del Facebook, a través de los blogs técnicos. Ahí podrán encontrar tablas de presión, temperatura, podrán encontrar compatibilidades de los aceites en cada una de las fichas técnicas, qué aceite utiliza cada refrigerante, lo pueden ir revisando. Hojas de seguridad que son bien importantes a veces, tenerlas siempre presentes para saber si mi refrigerante es inflamable o no, detectarlo rápidamente y saber qué condiciones de seguridad debo de tener dentro de tanto del almacenarlo como de usarlo o para compartirle a mi cliente final esa característica del refrigerante, ¿no? Y claro, estamos abiertos, agradecemos sus comentarios para hacer este webinar cada vez más interesante, ¿verdad? Esperamos que así haya sido, y que bueno, sigamos avanzando en este aprendizaje juntos, ¿no? Y compartiéndole tanto al ingeniero Nelson,
que tiene muchísima experiencia a nivel de Latinoamérica en la parte del Cono Sur, como pues nosotros en Quimo Básicos acá en la parte norte de la América Latina, ¿no? Poderlos apoyar en cada uno de sus proyectos, en cada una de sus necesidades, de sus cuestionamientos. Estamos pues siempre a sus órdenes, ¿verdad? A través de estos medios digitales. Fabián, adelante. Y bueno, pues nuestro próximo webinar, el 23 de abril, lo vamos a adelantar un poquito porque nos estamos haciendo los últimos viernes de cada mes, pero el último viernes de abril, pues es día último y los días últimos, muchos de ustedes y de nosotros andamos muy complicados, ¿verdad? Por cada uno, pues en las necesidades pues que tenemos, ¿no? Dentro de las responsabilidades y no queremos pues incomodarlos, ¿no? Lo menos que queremos es que ustedes se incomoden y quitarles mucho tiempo, ¿no? Estamos tratando de hacer esto lo más ágil, es demasiada información, tratamos de darle lo que consideramos, sin embargo, es bien importante su retroalimentación para que nos digan lo que ustedes también quieren que nosotros les compartamos, ¿no? Nuestros webinars. Y pues de mi parte, muchísimas gracias, les agradecemos toda pues su paciencia, su tiempo, y estamos para servirle. Nelson, por favor, si quieres ya Sí, dar el cierre. no, vamos a las preguntas ahí, ¿verdad? Estamos un poquito avanzados en el tiempo, pero Es creo que correcto, sí. podríamos tal vez contestar un par de ellas ahí. Fabián, si quieres elegir algunas, Sí, claro que sí. por Eh, favor. una pregunta era si del 22 al 407C solo se cambia el aceite o si se necesita hacer limpieza al sistema. Sí, muy buena pregunta. Ahí lo que tenemos por experiencia de campo es que reemplazando el aceite del compresor y de la casa de máquinas ahí, entonces si tienes un separador de aceite, un shed que las personas comentan, un reservatorio, reemplazas esto aceite accesible, pones el nuevo, cuando el sistema estuviera en marcha, ahí sí tú vas a concluir el proceso de conversión y entonces tú haces estos reemplazo un par de días después, acompañas, claro, ahí a los visores y hace una prueba para chequear la composición. Si estás con una porcentaje muy alta de aceite mineral aún en el sistema, porque estabas en trampas o estaba en tuberías, alguna cosa así, ahí tú haces un reemplazo una vez más. Entonces, la respuesta corta es, no necesitas limpiar a todas las tuberías. El propio aceite sintético vas a hacer este trabajo, pero es importante tener atención ahí cómo está el retorno de aceite en los primeros días, ¿verdad? Ok. Otra muy importante era si se pueden usar los mismos manómetros de YF y 134A. Mira, sí se pueden usar. Aquí la problemática es que a veces las roscas son izquierdas. ¿Sí? Entonces tendrás que revisar esa parte, ¿no? Porque muchas, o los refrigerantes inflamables o en general, las sustancias inflamables se ponen con rosca izquierda precisamente pues para poderlos identificar, ¿verdad? Uno que es inflamable de otro que no. Entonces, la respuesta es en cuanto a presiones y condiciones, no hay ningún problema. Aquí sí son los herrajes, ¿no? La que tienes que revisar si son rosca izquierda o rosca derecha o si son de conexión rápida, hay que revisar ese tema, ¿no? Y Solamente. Igual, no solamente el manifold, pero también las bombas de vacío, los otros Ajá, componentes de servicio son específicos para productos inflamables, ¿verdad? Entonces hay que tener un cuidado, ser cautelosos ahí en este tipo de utilización, ¿verdad? ok. Pregunta sobre el 422D. Al cambiar a 422D, ¿qué porcentaje de este en pesos se le pone al aire, a un aire acondicionado? Esto es alrededor entre 95 y 105% en general, ¿verdad? Depende un poquito del diseño del sistema, pero por ejemplo, si tú tienes un equipo que estás ahí con 10 kilos de R22, tú vas a necesitar alguna cosa
entre 9.5 y 10.5 kilos de 422D. Ahí es una cuestión también de hacer las mediciones de presión y todo para eh, alcanzar ahí el mejor ajuste posible, pero tú estás dentro ahí de estos rangos, ¿verdad? Ok. ¿Y cómo se carga el 422D? ¿En qué forma se carga? El 422D se tiene que cargar en la fase líquida. Acuérdense que todos los 400 se cargan en fase líquida, siempre. No, a menos que vayas a descargar todo el recipiente. Por ejemplo, si es una lata que vas a adicionar toda la lata ahí, pero tienes que asegurarte de que se vaya toda la lata para que no romper el equilibrio. Pero de preferencia es en la fase líquida siempre, aunque vayas a descargar toda la lata. Ok. Preguntan, ¿las bombas de calor geotérmicas qué tecnología usan? No sé si sepa. Es en términos de compresores, Fabián, ¿verdad? O Eh, de refrigerantes. pues esa está la pregunta, ¿no? Bueno, las bombas de calor como un todo están por veces asociadas a rangos de presión similares al aire acondicionado. Entonces, casi todas van a operar con 134A y compresores de scroll, cuando hablamos de bombas un poco más pequeñas. Pero si tú vas a equipos muy grandes, ahí tú puedes alcanzar a compresores centrífugos, compresores de tornillos e incluso en algunos casos tú tienes también ahí lo que se llama los ciclos de Rankine orgánicos para hacer turbinas ahí de recuperación de energía, en que utilizas los refrigerantes de ultra baja presión. En este caso sería el ZD, HFO ZD, como reemplazo del antiguo 123 y siempre con compresores centrífugos, tanto los pequeñitos cuanto a los más grandes, pero es un rango de aplicación muy amplio, ¿verdad? Estás relacionado con el tamaño del equipo y tus presiones de trabajo, pero por veces vas un poco en este sentido. Compresores casi siempre scrolls y refrigerantes de alta presión como 134A o 410, ¿verdad? Pero tienes muchas otras opciones ahí también, como los nuevos, el 515B o el 1234ZE, son refrigerantes fantásticos para bombas de calor y alcanzan temperaturas de condensación muy altas. Tú puedes producir agua a más de 90 grados Celsius con estos refrigerantes, ¿no? ¿Está silenciado, Fabián? Una pregunta de que si el EcoFlush es reemplazo del 141B. Ya lo habías mencionado, Andrés, pero repítelo. Sí, es reemplazo para limpieza. En sistemas, para usarlo como limpieza, sí. Y Sí. también tiene otras aplicaciones de reemplazo, pero en el tema que nos atañe ahorita a nosotros es para limpieza de equipos internos. Sí, es un reemplazo. Y ya está presurizado, eso es importante, ¿no? Sí, ya está presurizado y tienes que vaciarlo así como de, digamos, no sé cómo se diga en otros países, pero en México decimos de cabeza, o sea, invertido, para poder que la presión del nitrógeno ayude a sacarlo del recipiente. Ok. Y que también te ayuda a introducirlo al sistema, ¿verdad? Sí, que esa es una ventaja contra algunas otras prestaciones que me ha tocado ver a mí, ¿no? Sí, 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 que tenga presión es importante para poder ayudarte a hacer tu trabajo más rápido. Ok, una pregunta que nos hacen también es si es peligroso mezclar 134 con YF. Es peligroso, entiendo que si en un tanque no, o sea, no es tan peligroso. El problema, y no sería la palabra peligroso, sino que no se debe de mezclar dentro del sistema de refrigeración de aire acondicionado del auto, porque puede generar una falla, ¿sí? Una falla importante. Ese es el peligro y que se pueda fugar. Y fugar YF, pues además de caro, pues es inflamable, ¿no? Entonces, es una problemática. Si yo ya lo tengo en un recipiente, pues la problemática es que ya no lo puedo usar. Hay que disponer de él. Ok, No se puede, no lo puedo agregar a es complicado, o sea, voy a generar un problema también en el aire acondicionado del carro. pues yo creo que ya son todas las preguntas. Nos comentan también que si podemos hablar de aire acondicionado de camiones y refrigeración de camiones, pero eso Claro. puede ser en el webinar
que vamos a tener sobre automotriz. Pudiera quedar, sí. Sí, sí, bueno, en las próximas semanas estaremos comunicando sobre qué va a tratar el próximo webinar y trataremos de tomar sus recomendaciones. Muchas gracias y yo creo que ya terminamos. Les agradecemos mucho, nos pasamos como 10 minutos, pero Perdón. muchísimas gracias a todos y pues nada, agradecerles por estar con nosotros. Saludos a Excelente. nuestros hermanos dominicanos, colombianos, De toda la centroamericanos, región. de toda la Muchas región, gracias. de todo México. Gracias. Que tengan buen día y felices fiestas. Excelente final de Guatemala semana, también. excelente Semana Santa. y nos- Guatemala, sí. Dale, Fabián, Andrés, saludos.